Las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús lo conmoverá, de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Junto a ti, Madre, me revisto con las divisas de Jesús, don que me ha dado, con todo lo mismo que obró y sufrió en su divina humanidad. Revisto mi cabeza con tus espinas, Jesús. Adorno mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y pies con tus clavos. Y como otro Cristo, me presento ante tu divina majestad para corresponderte con mi ser y darte gloria, honor, alabanza, adoración, amor con tu voluntad por todos y todo. Fiat, divina voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 17, 5. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Anuncié que el Señor había hecho grandes cosas en mí. Después de algunos días de viaje, llegué finalmente a Judea, y presurosa me conduje a la casa de Isabel. Ella vino a mi encuentro festiva. Al saludo que le di, sucedieron fenómenos maravillosos. Mi pequeño Jesús exultó en mi seno y fijando con los rayos de la propia divinidad al pequeño Juan en el seno de su madre, lo santificó. Le dio el uso de la razón y le hizo conocer que él era el Hijo de Dios. Juan entonces saltó tan fuertemente de amor y alegría que Isabel se sintió sacudida, golpeada también ella por la luz de la divinidad de mi Hijo. Supo que yo me había convertido en la Madre de Dios. Y en el énfasis de su amor, temblando de gratitud, exclamó: ¿De dónde a mí tanto honor que la madre de mi Señor venga a mí?
Yo no negué el altísimo misterio, más bien lo confirmé humildemente, alabando a Dios con el canto del Magnificat, canto sublime por medio del cual continuamente la Iglesia me honra. Anuncié que el Señor había hecho grandes cosas en mí, su esclava, y por esto todas las gentes me habrían llamado bienaventurada. Hija mía, yo me sentía consumir por el deseo de dar un desahogo a las llamas de amor que me consumían y de externar mi secreto a Isabel, la cual también ella suspiraba al Mesías sobre la tierra. El secreto es una necesidad del corazón que irresistiblemente se revela a las personas capaces de entenderse. ¿Quién podrá jamás decirte cuánto bien llevó mi visita a Isabel, a Juan, a toda aquella casa? Cada uno quedó santificado, lleno de alegría. Advirtió alegrías insólitas, comprendió cosas inauditas. Y Juan en particular recibió todas las gracias que le eran necesarias para prepararse a ser el precursor de mi Hijo. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El alma queda transfigurada. Efectos de cuando surge el sol de la divina voluntad en el alma. Así como el sol que cuando surge hace huir las tinieblas y hace surgir la luz, cambia la humedad de la noche de la cual las plantas han sido investidas, de modo que yacían oprimidas, adormecidas y melancólicas. Y en cuanto surge el sol, cambia esa humedad en perlas, embelleciendo todo, plantas, flores y sobre toda la naturaleza. Su halo argentino da de nuevo la alegría, la belleza, quita el entorpecimiento de la noche y con su encanto de luz parece que da la mano a toda la naturaleza para vivificarla, embellecerla y darle la vida. El mar, los ríos, las fuentes dan temor en la noche, pero en cuanto surge el sol, los rayos solares hacen huir ese temor e invistiéndolos hasta el fondo, forma en ellos un fondo de oro y de plata, cristaliza a las aguas y de ellas forma el encanto más bello. Así que toda la naturaleza resurge por medio del sol. Si no fuera por el sol, se podría llamar obra sin vida. Más que sol es mi voluntad. En cuanto surge en el alma, la viste de luz. Todos sus actos son embellecidos con luz divina, de modo que se convierten en más que fulgidísimos brillantes y en adornos preciosos, mientras que antes que surgiera el sol de mi querer, eran como el rocío nocturno, que oprime a las plantas y no les da ningún tinte de belleza. En cambio, al surgir el sol, aquel rocío forma el más bello ornamento a todas las plantas y da a cada una su tinta de belleza y hace resaltar la diversidad y vivacidad de los colores. Así, en cuanto surge mi querer, todos los actos humanos quedan investidos de luz.
toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos, de modo que el alma queda transfigurada y cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que han producido las pasiones. Más bien, ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes para hacer homenaje a mi eterno querer. En cuanto Él surge, todo es alegría, y las mismas penas que, como mares en la noche, dan temor a las pobres criaturas, si surge mi querer, pone en fuga la noche de la voluntad humana y, quitando todo temor, forma su fondo de oro en aquellas penas y con su luz inviste las aguas amargas de las penas y las cristaliza en mares de dulzura, de modo de formar un horizonte encantador y admirable. ¿Qué no puede hacer mi querer? Todo puede hacer y todo puede dar, y donde surge, hace cosas dignas de nuestras manos creadoras. Las vestiduras del radiante sol de mi querer, vestido de luz purísima. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 36, párrafos 4 al 6. Diciembre 12, 1926. Hija mía, al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad, y en él a todas las criaturas. Este sol le servía de vestidura no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que le servía más que vestidura, para volverlo tan adornado y bello que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán, antes de pecar, estaba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas, Él, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavio entre todas? Por eso a Él le convenía la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. En cuanto se sustrajo del fiat divino, se retiró la luz del alma y del cuerpo y perdió su hermosa vestidura. Y no viéndose más circundado de luz, se sintió desnudo, y avergonzándose, al verse solamente él desnudo en medio de todas las cosas creadas, sintió la necesidad de cubrirse, y se sirvió de las cosas superfluas, de las cosas creadas, para cubrir su desnudez. Tan es verdad que después de mi sumo dolor de ver divididas mis vestiduras y echada a suerte mi túnica, al resucitar mi humanidad, no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi querer supremo. Era aquella misma vestidura que poseía Adán cuando fue creado. Porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo querer, vestidura real, que dándome los distintivos de rey
y el dominio en mis manos, abrí el cielo a todos los redimidos. Y, presentándome ante mi celestial Padre, le ofrecí las vestiduras íntegras y bellas de su voluntad, con las cuales estaba cubierta mi humanidad, para hacerle reconocer a todos los redimidos por hijos nuestros. Así que mi voluntad, mientras es vida, es al mismo tiempo la verdadera vestidura de la creación de la criatura, y por esto tiene todos los derechos sobre de ella. Pero, ¿cuánto no hacen ellas para huir de dentro de esta luz? Por eso tú sé firme en este sol del eterno fiat, y yo te ayudaré a mantenerte en esta luz. Entonces, yo al oír esto le he dicho: mi Jesús y mi todo, ¿cómo es esto? Si Adán en el estado de inocencia no tenía necesidad de vestidos, porque la luz de tu voluntad era más que vestido, y sin embargo la soberana reina que poseía íntegra tu voluntad, tú mismo que eras la misma voluntad, sin embargo ni la mamá celestial ni tú llevabais los vestidos de luz, y los dos os servíais de vestiduras materiales para cubriros. ¿Cómo queda esto? Y Jesús prosiguió diciendo: hija mía, tanto yo como mi mamá venimos a hermanarnos con las criaturas. Venimos a levantar a la humanidad caída y por lo tanto a tomar sus miserias y humillaciones en las cuales había caído para expiarlas a costa de la propia vida. Si nos hubieran visto vestidos de luz, ¿quién habría deseado acercarse y tratar con nosotros? Y en el curso de mi pasión, ¿quién hubiera osado tocarme? La luz del sol de mi querer los habría cegado y derribado por tierra. Por lo tanto, debía hacer un milagro más grande, escondiendo esta luz en el velo de mi humanidad y aparecer como uno de ellos, porque ella representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído, y por lo tanto debía sujetarme a todos sus males, tomándolos sobre de mí como si fuesen míos, para expiarlos delante de la divina justicia. En cambio, cuando resucité de la muerte, y que representaba a Adán inocente, al nuevo Adán, hice cesar el milagro de tener escondida en el velo de mi humanidad las vestiduras del radiante sol de mi querer, y quedé vestido de luz purísima. Y con esta vestidura real y deslumbrante hice mi ingreso en mi patria, quedando las puertas abiertas, que hasta aquel punto habían estado cerradas, para hacer entrar a todos aquellos que me habían seguido. Por eso, con no hacer nuestra voluntad, no hay bien que no se pierda, no hay mal que no se adquiera. Los actos hechos en la divina voluntad son luz. Continuando mi habitual estado y pasando casi toda la noche en vela, mi pensamiento frecuentemente volaba a mi prisionero Jesús, y él haciéndose ver entre densas tinieblas, tanto que oía su respiro afanoso. Sentía la proximidad de su persona, pero no lo veía. Entonces he buscado fundirme en su santísima voluntad,
haciendo mis acostumbradas compasiones y reparaciones. Y un rayo de luz más luminoso que el sol ha salido de dentro de mi interior e iluminaba el rostro de Jesús. Con esta luz, su santísimo rostro se ha iluminado y haciéndose de día, se han disipado las tinieblas y yo he podido abrazarme a sus rodillas. Y Él me ha dicho: hija mía, los actos hechos en mi voluntad son días para mí. Y si el hombre con sus culpas me circunda de tinieblas, estos actos, más que rayos solares, me defienden de las tinieblas y me circundan de luz y me dan la mano para hacer conocer a las criaturas quién soy yo. Por eso amo tanto a quien vive en mi querer, porque en mi voluntad puede darme todo y me defiende de todos. Y yo me siento llevado a darle todo y a encerrar en ella todos los bienes que debería dar a todos los demás. Supón que el sol tuviese razón y que las plantas fueran racionales y que voluntariamente rechazaran la luz y el calor del sol, que no desearan ni fecundar ni producir frutos. Solo una planta recibe con amor la luz del sol y quisiera dar al sol todos los frutos que las otras plantas no quieren producir. ¿No sería justo que el sol, retirando de todas las demás plantas su luz, hiciera llover sobre esta planta toda su luz y su calor? Creo que sí. Ahora, lo que no sucede al sol porque está privado de razón, puede suceder entre el alma y yo. Mateo 17, 5. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. La nube luminosa. Mira qué bellas son esas nubes, como tapizan el cielo y forman un bello ornamento a la bóveda azul. Pero ¿quién ha sido el que ha cambiado la oscuridad y ha hecho huir de dentro de aquellas nubes las tinieblas, las sombras negras, y las ha transformado en blancas y refulgentes nubes? El sol, invistiéndolas con su luz, les ha hecho perder la oscuridad y las ha transformado en nubes de luz. Así que son nubes, pero ya no nubes que dan tinieblas y oscurecen la tierra, sino nubes que dan luz, y mientras que antes que las invistiera el sol parecían que hacían afrenta con su oscuridad, quitándole lo bello de su azul, ahora le hacen honor y le forman un bello ornamento. Ahora, hija mía, las penas, las mortificaciones, mis privaciones, las circunstancias dolorosas, son como nubes para el alma, que dan tinieblas. Pero si el alma hace correr todo en mi voluntad, esta, más que sol, las inviste y las convierte en fulgidísimas nubes de luz, de modo que forman el más bello ornamento en el cielo del alma.
En mi voluntad, todas las cosas pierden la parte oscura que oprime y parece que hace afrenta a la pobre criatura. Y todo sirve para darle luz y adornarla con refulgente belleza. Y yo voy repitiendo a todo el cielo: miren cuán bella es la hija de mi voluntad, adornada con estas nubes blancas y fúlgidas. Ella se nutre de luz y mi querer, invistiéndola con su luz, la convierte en esplendidísima luz. Por cuanto diga, siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite, por eso siempre tengo ganas de hablar. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 33, párrafo 4. Tú no sabes qué significa manifestar mis verdades, y por eso te maravillas de mi placer y de la fuerza irresistible que siento de manifestarme a la criatura. Y quien se presta a escucharme, forma mi alegría y mis delicias de conversar con ella. Tú debes saber que cuando manifiesto una verdad mía no conocida, es una nueva creación que hago. Y yo amo mucho el hacer salir de mí los tantos bienes y secretos que contengo. Pero por cuanto diga, siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite, por eso siempre tengo ganas de hablar. Pero mientras hablo, me quedan siempre otras nuevas cosas que quisiera decir, porque lo nuevo no se agota jamás en mí. Soy siempre nuevo en el amor, nuevo en la belleza, nuevo en los contentos, en las armonías, nuevo en todo y siempre nuevo. Y por eso no canso a ninguno. Siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir. Y la fuerza irresistible que me empuja a manifestarme es mi inmenso amor. Dentro de un desahogo de amor, hice salir la creación. Todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí. Y el amor hizo desbordar de mi interior la sombra de mi luz. Y creé el sol. La sombra de mi inmensidad y de mis armonías. Y fue extendido el cielo, armonizándolo con tantas estrellas y esferas celestiales. Estas y otras cosas que creé no fueron otra cosa que mis sombras que saqué de mí. Y mi amor tuvo su desahogo. Y yo tomé gran deleite al ver lo que estaba contenido en mí, esparcido en pequeñas partecitas, aletear sobre todo lo creado. Ahora, ¿cuál será mi alegría al manifestar mis verdades, que no son mis sombras que salen de mí, sino la sustancia de los bienes que contengo en mí, que no en mudo lenguaje hablan de mí, como hacen todas las cosas creadas, sino con voz clara, sonora y elocuente hablan de mí, y siendo mi palabra creadora, como nueva creación, crean en el alma las verdades que yo manifiesto. Si con un fiat creé tantas cosas, y al manifestar mis verdades no es un solo fiat que pronuncio, sino tantas palabras por cuantas se necesitan para manifestar y hacer comprender lo que quiero hacer entender.
Imagínate entonces cuál es mi contento al manifestar al alma mis verdades, que no en mudo lenguaje, sino con voz hablante, manifestará a los demás mis bienes, mis verdades, para infundir en los demás el bien que ha recibido. Por eso, al manifestar mis verdades, mi amor encuentra su desahogo y se pone en fiesta. Y amo mucho a quien se presta a escucharme. El alma que hace la voluntad de Dios es su respiro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 51, párrafos 2 y párrafo 5. Párrafo 2. Hija mía, quien hace mi voluntad es mi respiro, y conteniendo mi respiro, todos los respiros de las criaturas, desde dentro del alma que hace mi voluntad, suministro el respiro a todos. Párrafo 5. Después ha agregado con toda dulzura: quien hace mi voluntad representa a lo vivo el periodo de mi vida en la tierra, que mientras externamente parecía hombre, al mismo tiempo era siempre el hijo amado de mi querido Padre. Así el alma que hace mi voluntad externamente tiene la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Así que la divinidad dice: esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella, sostengamos la tierra, porque hace en todo nuestras veces. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Reparemos en María a Jesús, por las ofensas hechas a su santísimo rostro. Jesús, vida mía, quiero darte un beso aún más ferviente en tu divino rostro, cuya belleza no tiene par. Este es el rostro ante el cual los ángeles no se atreven a levantar la mirada, siendo tal y tanta su belleza que los extasía. Y sin embargo, las criaturas lo cubren de salivazos, lo colman de bofetadas y lo pisotean. Amor mío, qué osadía. Quisiera gritar tanto hasta llegar a hacerlos huir. Te compadezco. Y para reparar por todos estos insultos, me dirijo a la Sacrosanta Trinidad para pedirle al Padre y al Espíritu Santo sus besos y las inimitables caricias de sus manos creadoras. Me dirijo también a tu Madre Celestial para que me dé sus besos, las caricias de sus manos maternas y sus profundas adoraciones, y todas las adoraciones de las almas consagradas a ti,
y te lo ofrezco todo para repararte por las ofensas hechas a tu santísimo rostro.